cosas que nosotros podemos hacer. Dios solamente va a actuar en aquello que no podamos, porque si no, no tendría caso. No solamente noto que este salmista estaba pasando momentos difíciles, como les decía, en lo espiritual, sino que también físicamente, porque él sentía que sus huesos estaban envejeciendo, él se sentía débil. Entonces, esto es algo muy importante porque en el momento en el que nosotros nos sentimos así, ocurren dos situaciones. Una, que sería lo ideal, es que nosotros estemos en oración. Cuando nosotros comenzamos a sentirnos de esta manera, como el salmista, la mejor respuesta que nosotros podemos tener es la oración. Y si nosotros vivimos un tiempo de oración, quiere decir que vamos a tener un tiempo de respuesta. Porque también nosotros tenemos que estar conscientes que si estamos orando, la respuesta tiene que llegar. Desafortunadamente el enemigo viene y nos invade nuestra mente, nuestros pensamientos y decimos, es que ya oré y no veo respuesta. Pero Dios nos dice que para todo tiempo de oración habrá un tiempo de respuesta. Si nosotros estamos pasando un momento de fe, si nosotros le estamos creyendo a Dios, entonces vendrá el tiempo que sea cumplido, el tiempo que ocurra un milagro. Y para esto a mí me encanta una historia que viene en la palabra y esta se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 14, versículo 22. Vamos a leer del 22 al 27. Mateo capítulo 14, 22 y 27. Y la palabra nos dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces, esta historia es muy impactante porque imagínense el momento en el que todos los discípulos están en la barca. Imagínense en el mar, en medio del mar, y que de repente se suelte una tormenta y ustedes ahí. Peor si no saben nadar, ¿no? Imagínense cómo estaría. Es increíble ver cómo Jesús estaba en ese momento con ellos. Estaba todo hecho un caos, estaba todo muy mal, pero ahí estaba Jesús. Estaban en un gran momento de incertidumbre porque no sabían lo que iba a pasar. Ellos no sabían si quizás la barca se iba a hundir, si alguno iba a caer o qué iba a ocurrir en ese momento. Y esto es algo muy impresionante porque aún en esos momentos en los que nosotros podemos estar en la barca, pasando por tormentas, aún en ese momento Dios pide algo de nosotros y es que nosotros sigamos avanzando. Es que nosotros sigamos firmes pese a la tormenta o lo que nosotros podamos estar viviendo, como en este caso los discípulos. Nosotros tenemos que estar anclados a nuestro Señor. Nosotros tenemos que entender que pese a cualquier dificultad, cualquier problema que nosotros estemos pasando, si nosotros estamos firmes en Él, nada nos podrá mover, ni siquiera las tormentas. Entonces, aquí viene algo muy importante que nosotros tenemos día a día y llevamos día a día a lo largo de nuestra vida y es el servicio. Dios me ponía el servicio que nosotros damos en este preámbulo que ahorita les acabo de mencionar, y es que el servicio no es una tarea fácil. Lo primero que nosotros podemos pensar cuando ya estamos en este caminar y somos hijos de Dios es, bueno, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Qué me pide Dios a mí? Y muchas veces no entendemos, y lo que Dios nos pide para comenzar es el servicio, es un buen servicio.
y saben que los servicios, el servir a Dios no es fácil y va a tener que ocurrir de nosotros y nos va a llevar a tener sacrificios también a raíz de esto. Y esto es muy importante porque en muchas ocasiones nosotros no queremos hacerlo o no nos sentimos con la capacidad de servir. Decimos, es que yo ¿cómo voy a hacerlo? Yo no sé hacerlo. Pero Dios es quien nos capacita a esto. Dios es quien nos va a dar las herramientas para que nosotros podamos hacer un buen servicio. Y aquí hay algo también muy importante que a mí me impactaba en la historia, porque en ocasiones nosotros no queremos hacerlo, pero Dios se encarga de, porque si nosotros ya tenemos un plan, un propósito, Dios ya lo marcó, Él nos va a guiar a hacerlo. Aunque en el momento a nosotros se nos haga imposible, Él nos va a guiar a hacerlo, porque los planes que Él tiene para con nosotros son mayores que lo que nosotros podemos pensar o quizás no, ni siquiera lo podemos ver en muchas ocasiones. Y aquí hay un ejemplo que a mí me encanta, no sé si ustedes recuerdan a Jonás, este profeta de Dios. Si ustedes recordarán en la palabra nos muestra que Dios escoge a Jonás para que él vaya a Nínive, a esta ciudad que estaba perdida en el pecado, que estaba llena de maldad, para que ellos pudieran arrepentirse. Pero ¿cuál es la sorpresa de esto? Que Jonás no quería. Que Jonás era un hombre soberbio, un hombre con ego, y que él no sentía que ese pueblo pudiera alcanzar la misericordia de Dios. Y Dios me confrontaba porque me decía, ¿cuántas veces tú has sentido el no querer hablarle a una persona porque piensas que no va a alcanzar la salvación de Dios? ¿Cuántas veces tú no lo has hecho o has menospreciado a alguien porque tú piensas que no merece la misericordia de Dios? Y es muy fuerte porque si nosotros nos ponemos a pensar, en nuestro día a día nosotros nos encontramos con muchas personas que necesitan esa mano extendida, que alguien les diga, sí hay salvación, sí hay perdón para ti, y nosotros no lo hacemos. El Señor traía a mi mente en la semana que yo caminaba y veía a una persona tirada en el alcohol, y mi reacción no fue acercarme a darle una palabra, y el Señor aquí nos está diciendo que nosotros tenemos que hacerlo. Pero ¿cuántas veces no lo hacemos? Entonces vemos que pues era un hombre que no quería la voluntad de Dios. Y aquí nos encontramos entonces en este ejemplo con dos problemas. El primero era que Nínive era una ciudad que necesitaba la salvación y que estaba llena de maldad. Y el segundo problema era que tenemos a un profeta desobediente, en este caso Jonás. Entonces, ¿qué hizo Dios? Tuvo que sacudir a Jonás para que él entendiera que era la voluntad de él y no la propia que él quería hacer. Y esto me llevó a recordar cuando aún yo no conocía muy bien de la palabra. Era una persona muy necia, hermanos, porque me encantaba andar en las fiestas de reventón con mis amigos y todo. Mi casa era el punto de reunión y ahí se armaban buenas las fiestas. Entonces, pues iba muy mal en la escuela a raíz de esto. Los maestros ya me habían llamado la atención porque me decían que realmente llegaba a las prácticas y no sabía lo que iba a hacer. Mis exámenes iban súper mal, iban muy mal, pero yo en el relajo pues me sentía muy bien. Hasta que un día me enfermé, una bacteria me atacó muy fuerte, entonces eso fue lo que me detuvo a que yo continuara con mi relajo. Porque entonces empecé a valorar mi vida, empecé a decir, ¿qué he estado haciendo? No he estado haciendo las cosas bien, aunque yo no conocía muy bien de la palabra, pero tenía noción de que había un Dios. Entonces me ayudó y comencé yo a pedirle a Él que me ayudara. Entonces me sentí como Jonás, porque Dios nos regala cosas, nos da nuestra vida, nos da nuestra salud, nos da herramientas para nosotros ayudar a los demás. Pero ¿qué hacemos nosotros? Lo desperdiciamos. ¿Por qué? Porque nos gusta estar más en las cosas del mundo que en las cosas de Dios.
pero eso a mí me ayudó. Esa tormenta que yo pasé en ese momento a mí me ayudó para que de esa manera yo viera lo que estaba dejando ir. Entonces, hoy quiero decirte, de parte de Dios, que sirvamos con ánimo, que no nos cansemos de hacer las cosas bien como las tenemos que hacer, como Dios nos manda hacerlas. Tenemos que ser específicos en lo que queremos mostrarle a los demás, porque muchas veces no nos damos a entender qué es lo que queremos hacer. Y algo que les quiero decir es que Dios siempre nos va a enderezar. No se preocupen si su vida o en sus situaciones ustedes sienten que no hay salida. Dios siempre se encarga de enderezar los caminos para que nosotros vayamos realmente a lo que Él quiere que nosotros hagamos, a sus propósitos, a sus planes que Él tiene para con nosotros. Entonces, aquí surge una pregunta en este ejemplo que les pongo. ¿Por qué Dios escoge a Jonás para salvar a Nínive si Él odiaba esa ciudad? ¿Ustedes por qué creen que Dios escoge a alguien que no quiere hacer las cosas para lograr la salvación de algo? El Señor me mostraba que a Él le gusta matar 2 pájaros de un tiro. ¿Por qué? Porque Él, al escoger a Jonás, cambió su corazón. Él, al escogerlo, cambia su corazón. ¿Y qué hace? Ahora que Jonás ya amaba esa ciudad. Y no solamente eso, sino que también la ciudad pues se arrepiente y es salva. Entonces, nosotros en muchas ocasiones podemos pensar, es que ¿por qué Dios me está mandando a hacer esto? ¿O por qué tengo que hacer esto? Yo no quiero. Pero lo que nosotros no alcanzamos a ver es que eso que nosotros vamos a hacer quizás abrirá 2 brechas y quizás vamos a ser bendecidos doblemente. Así que no volvamos a decir que no queremos, porque seguramente la bendición viene doble. Continuemos entonces en Mateo capítulo 14, versículo 28 y 29. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Entonces, imagínense ese momento tan asombroso. Todo está en caos, una tormenta, todo está en incertidumbre, todos tienen miedo. Y entonces Pedro le dice a Jesús: si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Entonces, aquí hay algo que me asombra, porque Dios, por medio de Jesús, tenía el poder de hacer que Pedro caminara sobre las aguas. Pero ¿quién fue quien puso la fe para que eso sucediera? Pedro, exactamente. Así que esto nos quiere decir que en muchas ocasiones nos va a tocar a nosotros tomar la decisión de avanzar. No todo le va a corresponder siempre a Dios. Dios tiene poder, Dios es Dios. Él creó todo, Él puede hacer todo. Lo que nosotros no podemos hacer, Él lo hará. Pero ¿qué necesita Él de nosotros entonces? Que nosotros tengamos fe, que nosotros estemos seguros, que tengamos la certeza de que Él va a hacer las cosas. Entonces imagínense ese momento en el que Pedro podía caminar sobre las aguas igual que Jesús. Ustedes se pueden imaginar ese momento en el que los dos estaban caminando sobre las aguas. Porque había una persona, en este caso Pedro, que confiaba totalmente en su Señor. Y no me imagino también cómo estaría Jesús, tan gozoso de ver esa fe que él tenía, que lo estaban logrando los dos. Entonces Pedro mostró una actitud de valentía, porque no le importó lo que él estaba viendo, no le importó quizás los rayos, la tormenta, no le importaron los gritos quizás que estaban ocurriendo en ese momento cuando veían que todo estaba mal. No le importó nada. Él tan solo se aferró a su Señor y a lo que él estaba sintiendo en ese momento. Y aquí, bueno, yo les quiero compartir un testimonio que viví. En una ocasión me acerqué con unas personas, estábamos
mi familia y yo, y me acerqué con unas personas y comenzamos a compartirles de la palabra. Entonces estas personas pues se sentían mal, estaban pasando por momentos muy difíciles y estaban teniendo manifestaciones demoníacas. Entonces pues ya comenzamos a orar y todo, y se intensificaron a tal grado que comenzamos a ver cómo una de estas personas comenzaba a hacerle como serpiente. Era una manifestación muy asombrosa que yo nunca había visto y que no creí que podía haber. Entonces en ese momento me pasó lo que después le pasa a Pedro, que se asusta, le da miedo. En ese momento yo me asusté, dije, Dios, ¿qué está pasando? Entonces me acuerdo que pues seguíamos orando en guerra y pues no cedía eso. Entonces, ¿qué está pasando, no? Ya nos pusimos de acuerdo porque parece que cada quien estaba guerreando como quería, ¿no? Unos en el nombre de Jesús, te atamos y los te echamos fuera, y era un relajo. Entonces ya nos pusimos de acuerdo, dijimos vamos a lo que estamos viendo, ya comenzamos a hacer la guerra bien y entonces eso se fue, la persona fue libre. Entonces me sentí, cuando yo leía esto, me sentí en ese momento como Pedro, porque en ese momento nos dio miedo, en ese momento sentimos como, ¿qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, pues Dios nos llama a que nosotros confiemos en que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, y que no nos va a dejar, y que pase lo que pase en ese momento, la victoria iba a ser nuestra. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos confiando en alguien, en nuestro Señor. Entonces Dios permite este tipo de situaciones para que nosotros saquemos lo mejor de nosotros. No sabemos quizás si en ese momento alguien ya tuvo la revelación de algún don, si esta persona que pasaba por ese momento tuvo la revelación de quién era su Salvador. ¿Y todo a causa de qué? De que nos dejamos mover por el Espíritu Santo. Entonces aquí hay algo muy importante, y es que nosotros tenemos que andar por fe y no por vista. Si hoy estamos aquí es porque tenemos fe, porque sentimos esa necesidad de Dios. Yo no creo que hayan venido nada más porque, me tocaba el domingo ir a la iglesia. Espero que no. Espero que realmente sea porque están con un corazón necesitado, con un corazón sediento de Él, de su palabra, y que están muy gozosos de estar aquí, recibiendo las palabras que Dios tiene para ustedes. Entonces, no es en balde lo que hacemos. Muchas veces nosotros también podemos pensar, es que lo que hago no sirve de nada. Es que ¿por qué lo hago? Es que ya me cansé. No es en balde lo que hacemos. Las recompensas vienen de nuestro Dios. Quizás no lo podemos ver ahorita, no lo podemos sentir. O quizás sí, gloria a Dios, sí lo hemos sentido, lo podemos experimentar. Pero si no lo sentimos de inmediato, no se preocupen, porque la recompensa que Dios tiene para cada uno de nosotros, sabemos que es la eterna. Y esa es la más importante y la mejor de todas. Quizás ahorita en este momento las podemos estar pasando mal, pero no nos desanimemos, porque la recompensa que tenemos allá con Él, esa es la mejor. Entonces, Dios nos hace un llamado hoy, y el llamado que nos hace es: tú eres ese Pedro y quiero que salgas de la barca a caminar sobre las aguas conmigo. ¿Qué tal si le dices a la persona que tienes ahí a tu lado: tú eres ese Pedro que hoy saldrá de la barca a caminar a las aguas conmigo? En este hecho yo veo 3 características muy importantes. La primera es: Pedro le propone a Jesús que él mande, que vaya hacia él. Entonces aquí yo veo a un Pedro que está reconociendo que Dios es soberano, que Él es quien hace las cosas, no él se mandaba solito. Otra característica muy importante que veo es que Jesús le da la invitación, y Jesús está con esos brazos de Padre abiertos a nosotros, invitándonos: ven. Dios nos está diciendo: ven, ven que yo soy tu Padre, ven que yo te amo y yo te recibo con amor. Y la tercera característica es la decisión de salir de la barca que le correspondió a Pedro.
Como les decía, Jesús tenía el poder, Pedro tenía la fe y la decisión de querer salir de la barca. Porque si Pedro hubiera dicho no, pues yo aquí me quedo, mejor no me vaya yo a ahogar, aquí me quedo. Pues no hubiera ocurrido ese maravilloso milagro, ¿no? Pero Pedro tuvo la decisión de hacerlo. Entonces llegará el momento en el que nosotros tenemos que tomar esas responsabilidades. Nosotros vamos a tener que dar esos pasos de fe. No todo le va a corresponder hacerlo a Dios. Él hará lo que nosotros no podamos. Y nosotros tenemos que hacer lo que nos corresponde hacer. En muchas ocasiones yo platicando con mis amigos me he dado cuenta que hay muchos de ellos que están muy dolidos por la manera en la que sus padres los educaron y le echan la culpa a ellos de su formación. Es que yo no puedo ser amoroso porque mi papá nunca me dio un abrazo. Entonces, a mí el que me abracen, ay, me cuesta, ¿no? He conocido ese tipo de testimonios. Pero algo que hemos entendido es que Dios nos da a nosotros un razonamiento. Dios a nosotros nos da un razonamiento propio y nosotros no nos podemos quedar ahí. Ya no es válido echarle la culpa a nuestros padres de la manera en la que nosotros quizás crecimos. Ahora nosotros nos tenemos que agarrar de ahí, nos tenemos que aferrar a Dios y ahora nosotros cambiar eso. Si quizás nuestros padres no fueron amorosos con nosotros, no tenemos por qué repetirlo. No tenemos por qué ahora nosotros ser secos, fríos con las personas. Nuestra responsabilidad ahora es amarnos, es mostrar ese amor. También he conocido amigos que dicen que ellos no pueden dejar el vicio quizás al alcohol o a las drogas porque en su casa lo ven diario, o las groserías, que están muy acostumbrados a hablar, muy groseros. Y yo siempre les trato de decir, es que, o sea, tienes razón, sí forma parte de tu formación el que cómo te educaron, pero tú tienes ahora la decisión de ya no seguirlo haciendo y ser mejor persona, ya no cometer los mismos errores quizás que tus padres hicieron. Y eso es algo muy importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Cuando nosotros estamos pidiendo a Dios que nos ayude a hacer algo, muchas veces la respuesta de Dios va a ser que nos corresponde a nosotros. En ocasiones nosotros podemos estarle pidiendo a Dios, Señor, quita esto de mí, quita estos malos hábitos, estas malas costumbres. Y la respuesta de nuestro Señor va a ser, quítalo tú. Porque hay cosas que nos van a tocar quitarlas nosotros. No todo le va a corresponder a Él. En la palabra se nos dice que el que busca, halla, y el que pide se le dará. Entonces nosotros también tenemos que tener eso en cuenta, que si nosotros pedimos con amor, pedimos con esa fe, con esa certeza, Dios nos lo dará. Y aquí hay un ejemplo también que me encanta en la palabra, es el de Sansón. Cuando Dalila duerme a Sansón, nosotros podemos pensar, ¿por qué Dios no lo despertó? ¿Por qué si Dios vio que él estaba a punto de caer, que los filisteos estaban ahí, listos para hacerle daño, ¿por qué Dios no lo despertó? Si Sansón era un hombre ungido de Dios. Y muchas veces nosotros nos encontramos en esos momentos, ¿no? En el que estamos pasando una situación o vamos a pasar una situación difícil y decimos, Señor, si tú sabías lo que me iba a pasar, ¿por qué no me avisaste? ¿Por qué no detuviste el ataque que estaba a punto de enfrentar, la enfermedad que estaba a punto de pasar, el problema que se me venía? ¿Por qué no lo hiciste si tú eres Dios y lo estabas viendo? Y Dios me respondió a mí algo muy fuerte cuando yo estudiaba esto. Y el Señor me decía, porque a la que le correspondía estar alerta, era a ti. Y yo, chin. A la que le correspondía estar busa, caperuza, era a mí, no al Señor. Por eso la palabra nos dice, velad y orad en todo tiempo, para evitar eso. Entonces imagínense
Sansón era un hombre de guerra, era un hombre ungido, tenía dones, era un hijo de Dios. Y aún así Dios en ese momento no lo ayudó, porque Él ya le había advertido lo que tenía que hacer. Él ya sabía en lo que tenía que estar alerta y a Sansón no le importó. Entonces, ¿cuántas veces a nosotros nos ha valido? No nos ha importado. Esas señales de alerta, ¿no? Y las dejamos pasar. Entonces Dios por eso nos dice y nos manda a velar. Él no nos dice, yo voy a velar por ti. La palabra nos dice, velad y orad para no caer en tentación. Y veía en la semana un pastor que decía que el primer llamado que Dios nos hace a nosotros como sus hijos, en el momento no es hacer milagros de inmediato. Cuando nosotros llegamos a la presencia de Dios, sabemos que primero pasamos por un proceso de sanidad, de libertad y todo esto. Pero el primer llamado que Él nos hace entonces es a ser administrados con las cosas que Él nos da, con los regalos que Él nos va proporcionando. Y muchas veces nosotros no sabemos hacerlo. Pero eso es lo principal que Dios nos da a nosotros para entonces ahora sí poder hacer milagros, profetizar y todo esto. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que administrar cuando nosotros conocemos de Dios y sabemos lo que tenemos que hacer para que no nos pase lo que a Sansón? Nosotros lo que tenemos que administrar es nuestro tiempo. Tenemos que administrar el tiempo que pasamos con Dios, nuestra relación que tenemos con Él. También tenemos que administrar a nuestra familia, el tiempo que se le dedica a la familia, al trabajo. El tiempo que le dedicamos al trabajo también lo tenemos que administrar, a nuestro ministerio también. Nosotros tenemos que aprender a ser administradores de las cosas que Dios nos da, que nos deja a cargo, de los regalos que Él nos da. Continuamos en Mateo capítulo 14, verso ahora del 30 al 33. Y la palabra nos dice, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces, diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano hacia él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Entonces podemos ver cómo el miedo llegó a Pedro. Él estaba teniendo su mirada en Dios, en Jesús, pero el miedo se apoderó de él. Entonces comenzó a ver la tormenta, lo que estaba pasando a su alrededor, y esto ocasiona que nos desviemos. El Señor me mostraba que cuando nosotros nos enfocamos en la tormenta, nos vamos a desviar, nos vamos a apartar. Si nosotros tenemos nuestra fe, nuestra mirada en el proceso que estamos viviendo, en el momento nos vamos a llenar de miedo, de dudas, de angustia y no vamos a avanzar. Entonces, esta semana yo he pasado momentos difíciles en mi salud porque he estado un poco mal de la gripa. Y el Señor me hacía ver esto. Al principio yo quería compartirles y hablar acerca de la liberación, pero el Señor me mostraba lo que estaba viviendo yo misma. Y me decía, tú te estás sintiendo de esta manera, pero yo no quiero que tú estés viendo lo que te está pasando. Yo quiero que tú sigas enfocando tu mirada en aquel que puede sanarte, en aquel que puede salvarte, en aquel que puede restaurarte. Él me hacía que yo dejara a un lado quizás la tos, el dolor de cuerpo, la fiebre, y que me enfocara en quién me había restituido en un pasado y lo seguía haciendo. Entonces existen personas que a raíz de que se enfocan en lo que están viviendo en el momento, no avanzan. Entonces me he encontrado que
en ocasiones se les presenta la oportunidad de un negocio y no invierten por miedo al fracaso. O quizás la oportunidad de comprar algún auto y dicen, no, pero ¿para qué lo compro si voy a chocar? O sea, luego pensamos lo malo, ¿no? Es que ¿para qué hago esto si me va a ir mal? Es que ¿para qué intento hacer esto si sé que tengo un riesgo de que las cosas no salgan bien? Y eso es cuando nos enfocamos en nuestros deseos, en nuestra carne, en lo que no es para nada Dios. Entonces, aquí surgió una pregunta: ¿cómo saber si estoy siendo dirigido por Dios o por mis deseos entonces? Y el Señor me hacía entender que la decisión que yo tome, la decisión que sea que yo tome en cualquier momento de mi vida, en cualquier circunstancia, me tiene que dar paz. Si esa decisión no me está trayendo paz, al contrario, me está trayendo conflictos, ansiedad y todo esto, quiere decir que no estaba siendo dirigida por Dios. Y muchas veces nosotros estamos en esa situación, ¿no? Estamos a punto de tomar una decisión difícil y oramos y sentimos que es de Dios. Lo hacemos y resulta que nos va, pero mal. Decimos, ¿y ahora? Se supone que yo oré. ¿Por qué entonces no estoy siendo dirigida por Dios? Y también la decisión que nosotros tomemos, pues nos tiene que llevar a un crecimiento espiritual. Porque si la decisión que tomamos está dirigida por Dios, nos trae paz, tiene que haber un crecimiento espiritual. Y yo creo que, bueno, he tenido la bendición de ver en esta iglesia que las decisiones que hemos tomado en muchas ocasiones sí han sido muy acertadas, porque he visto el florecer de cada uno muy asombrosamente. Ya se ve el crecimiento realmente, se ve la presencia de Dios aquí. Entonces Pedro comenzó a hundirse, la historia nos lo recuerda, y obviamente no lo dice ciertamente así, pero nosotros podemos deducir que entonces él ya se comenzó a ahogar, porque nos muestra que él pide ayuda. Entonces me imagino esa escena en la que él ya se estaba ahogando ahí. Y Jesús así, ¿no? Como de, pues sí, se está ahogando. Yo aquí lo veo. Y Pedro ahí, ¿no? Pataleando, no me imagino ya cómo se estaba ahogando el pobre. Y Jesús pues lo estaba viendo. ¿Y cuántas veces nos sentimos así? Nosotros en nuestro problema, con nuestra enfermedad, berreando ahí, Señor, ayúdame, y nos sentimos nada. Y esta semana a mí me pasó. Estaba estudiando el mensaje y no sentía nada de Dios. No sentía que Dios me dijera algo nuevo, algo que yo tuviera que compartirles. Y muchas ocasiones nos sentimos así. Pero aquí lo importante de esta historia es que Jesús reacciona cuando Pedro pide ayuda. Antes no. Si podemos notar lo que dice la palabra, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, o sea, él comenzó a hundirse hasta que comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano hacia él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Entonces Jesús lo ayudó en el momento en el que él le pidió ayuda. Hasta que Pedro no le pidió ayuda a Jesús, él extendió su mano. Entonces yo también notaba que en ocasiones nosotros somos soberbios, somos egocéntricos y no creemos necesitar a Dios. Creemos que nosotros podemos hacer las cosas solitos. Y decimos, no, pues ¿para qué oro? Si esto ya lo he hecho y siempre me ha salido bien. Y nada. Entonces, un punto muy importante que tenemos que tener claro es que nosotros necesitamos depender de Dios. Nosotros podemos estar pasando cualquier circunstancia y momento difícil. Y si nosotros estamos calladitos, Jesús, Dios, nuestro Señor, solamente nos estará observando.
Y no me lo imagino cómo ha de estar nuestro Señor en ocasiones cuando nosotros estamos sin pedirle ayuda. Ha de estar, yo creo, con su tablet, ¿no? Así, ay, a ver, ¿qué está haciendo? Y nosotros, por acá así hasta que nosotros tomamos la decisión de pedirle ayuda es cuando Él va a reaccionar. Dios va a intervenir a nuestro favor. Él nos ayuda cuando nosotros reconocemos que dependemos totalmente de Él. Podemos ver muchas veces a la gente hundida en las calles o pasando una situación difícil. Me imagino que todos tenemos familiares que están hundidos en algo, en las deudas, en depresión, en alguna enfermedad, en alguna situación difícil. Y buscan ayuda, porque ciertamente cuando estamos con el agua hasta acá, buscamos ayuda, ¿no? Sentimos la necesidad de algo, pero buscamos todo menos a Dios. Buscamos de todo, buscamos con la abuelita que sabe hacer los tecitos que quitan rápido la tos. Buscamos al que te hace una buena limpia con las hierbas y quedas oliendo a naranja. Buscamos de todo, pero no al que debemos de buscar, no la palabra de Dios. Y es bien triste porque esta semana yo platicaba con mi mamá y pues tenemos familia por parte de ella que pues no conoce de Cristo. Les hemos compartido hasta donde ellos se han dejado, ¿verdad? Entonces ella llegaba muy afligida porque me decía, es que me dolieron sus palabras. Porque mi familia le dijo que ellas estaban bien así como estaban y que no les interesaba saber de nuestro Dios, que ellos estaban bien con el Dios en el que creían. Y es muy fuerte escuchar eso, es muy fuerte escuchar de personas que amas decir que no les interesa saber quién es tu Dios. Es muy triste saber cómo la gente le cree más a todo lo que en este momento se mueve, se manifiesta, que creer que hay un Dios que nos ama y que nos perdona. Qué triste verdaderamente es saber que no les interese saber de Dios. Y ciertamente pues Dios es un caballero y donde no se le busca, pues Él no se va a manifestar. Entonces, la mano de Dios siempre estará extendida para todo aquel que reconoce que está hundido y necesita salvación. No dudemos que Dios extenderá su mano a favor de nosotros. Y aprendamos a pedir ayuda, porque muchas veces no sabemos hacerlo. Nos da pena o nos da miedo pedir ayuda. No siempre va a ser quizás, ¿no?, con Dios, porque a lo mejor no sabemos acercarnos a Él, no sabemos orar. Pero sí podemos acercarnos con alguien que sabemos que está en el mismo camino, nuestro pastor, un líder, un hermano, y podemos pedir ayuda en oración. Que no nos dé pena, que no nos dé miedo compartir nuestras aflicciones. Recordemos que somos un cuerpo, somos un equipo, y lo que le duele al hermano me tiene que doler a mí. Si el hermano es bendecido en algo, yo también soy bendecida. Entonces Dios está ahí para ayudarnos, para levantarnos, para sostenernos, para liberarnos, para sanarnos. El amor y el cuidado que tiene para con nosotros es inagotable. Yo no sé si hoy tú estás agobiado por algo o tú te sientes hundido en algo, en alguna situación, pero hoy el Señor quiere decirte que su mano está extendida para ti. No importa qué tan hundido estás, qué tan afligido estás, qué tan enfermo estás. Si tú no sabes qué hacer con tus hijos, en tu matrimonio, con lo que sea que estés pasando, no te preocupes porque Dios quiere que camines en las aguas con Él. Recordemos la palabra que está en Jeremías capítulo 33, verso 3, que nos dice: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces.
Basta con que nosotros clamemos a Dios para que Él responda. Entonces Pedro dijo, me estoy hundiendo, y Dios lo salvó. La ayuda llega cuando tú la pides. Cuando subieron a la barca, se calmó la tormenta. Toda tormenta tiene que terminar con una bonanza, es decir, con un tiempo tranquilo. Así que no te preocupes, porque lo que tú puedas estar pasando en este momento se va a terminar. Esas tormentas que tú estás enfrentando día a día se van a terminar con la bonanza de Dios. La paz de Dios produce confianza, estabilidad, fe, esperanza, libertad. No solamente para aquel que está dispuesto a recibirla y aceptarla, sino también para tu familia, para las personas que están a tu alrededor. Es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, quiero decirles que ahí ahorita donde ustedes están, levanten sus manos y reciban esa paz de Dios. Porque hoy ustedes vinieron con fe. Hoy ustedes vinieron a recibir ese consuelo, esa palabra de su Señor. Espíritu Santo, ven. Hoy estamos aquí, hermoso Señor, reconociendo que eres bueno. Hoy queremos, Señor, ser ese Pedro, Señor, que no vio la tormenta, sino que veía a su Señor, que veía a aquel que podía hacer que lo imposible pasara. Hoy venimos, Señor, juntos con un corazón sediento, Señor, necesitados de ti, hermoso Dios. Hoy queremos rogarte que nos enseñes, Señor, a caminar en las aguas. Enséñanos, Señor, a aferrarnos a ti, a no ver el problema, Señor, a no ver el conflicto, a no ver la rebeldía de nuestros hijos, a no ver la falta de trabajo, a no ver la falta de salud, sino a ver al único Dios y verdadero Señor, aquel que puede sanarme, que puede liberarme, que puede restituirme. Hermoso Espíritu Santo, ven. Esta mañana toma tú el lugar. Toma el corazón de cada uno de mis hermanos, Señor, y dales esa paz. Que no importa, Señor, el conflicto, el problema, la enfermedad, porque eres un Dios poderoso. Tú tienes el poder, Señor. Hoy yo quiero poner esa fe. Hoy yo quiero poner esa fe, hermoso Espíritu Santo, para que tú hagas tu obra en mí. Para que tú cumplas, Señor, el propósito por el cual me has llamado, Señor. Enséñame a administrar lo que tú me has dado. Los regalos, Señor, que tú me has dado. Enséñame a administrarme, Señor. Pues hoy reconozco que tu venida está cerca, Señor. Y quiero estar limpio delante de ti. Quiero ser santificado, Señor, delante de ti. Para que ese día, Señor, en el que podamos estar cara a cara juntos, pueda ser algo asombroso, Señor. Hoy, bendito Padre, toma mi vida. Hoy rindo mi servicio a ti. Enséñame, Señor, a darte un servicio como tú lo mereces. Enséñame a ir a más. Llévame a más, Señor. En el nombre de Jesús, amado Dios. Sí, Señor, te amamos, Dios. Transfórmanos, hermoso Dios. Restáuranos, Señor. Vivifica nuestra vida en el nombre poderoso de Jesús. Hoy estamos aquí, Señor, anclados a tu palabra, a tu presencia. Hermoso Espíritu Santo, gracias. Gracias, Señor, porque sabemos que tú nos llevarás a más, Señor. Gracias porque sabemos que en ti nuestra vida está segura. Gracias porque no nos preocuparemos más, Señor, por la tormenta, por nuestros procesos, sino que nos enfocaremos más en quién eres tú, en lo bueno y lo asombroso que eres tú, amado Dios. Te amamos, hermoso Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amado Dios.
Te amamos, Señor. Te amamos y te bendecimos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.